Bueno, buenos días a todos. Primero que todo me presento, mi nombre es Carlos Ricardo Rey Campero y les voy a estar acompañando en su curso de Matemática Financiera para proyectos de Ingeniería Civil. Como tal, vamos a estar trabajando el día de hoy, jueves, en el horario de 7 a 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Es una sesión a la semana y pues tenemos un contenido que gira obviamente alrededor de este tema financiero y del tema de los proyectos de ingeniería civil. Como tal, en la sesión de hoy, la finalidad es inicialmente presentarles el contenido, el alcance de la asignatura, que ustedes sepan sobre qué temas vamos a estar trabajando, los tiempos de los mismos, los hitos, las evaluaciones que vamos a tener, cómo van a ser divididas o, digamos, establecidas esos valores de esas evaluaciones, eso en un primer contenido. Eh, Luego haremos una presentación, digamos, de introducción que nos va a ayudar a contextualizar nuestra asignatura. Y una tercera tarea que tendríamos es una breve presentación eh, de parte de ustedes, digamos, como para tener cierta empatía en cuanto a, digamos, irlos conociendo un poco más, ¿de acuerdo? Irlos conociendo un poco más. Eh, Entenderán que tal vez esa es una de las mayores dificultades que se tiene en ese plano de la educación remota. El hecho de pues, no poderles ver las caras, los rostros, implica, digamos, cierto distanciamiento y por lo menos que en esa primera clase los pueda contactar inicialmente. Inicialmente también pues vamos a estar en clases remotas, en la medida que vayamos pasando las semanas, pues vamos a empezar a hacer algunos ajustes para efectos de poder, digamos, en la medida que se vaya mejorando un poco más la situación, pues vamos a empezar a ir a la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues sobre eso estaríamos hablando un poco más adelante. Muy bien. Eh, entonces voy a comenzar inicialmente por un contenido, el contenido de la asignatura, contenido que ustedes ya tienen en el Teams, ya está en los materiales del curso, en la materia del curso, vamos en el contenido básico. Sobre ese nos vamos a tomar unos 5 o 10 minutos, insisto, como para tener claridad qué es lo que se les va a entregar y para que ustedes pues tengan esa tranquilidad. Recuerden que la sesión se está grabando para efectos de, digamos, de que ustedes puedan después revisar contenido, resolver algunas dudas, resolver algunas inquietudes sobre el tema que estamos o que estaríamos tratando. Muy bien. Entonces voy a ir de una vez al contenido. Algo que también es bueno aclarar metodológicamente, normalmente arrancaremos hacia las 7:05, alrededor de los 5 minutos después yo abro el canal o abro la sesión 5 minutos antes, de forma tal que ustedes en esos 10 minutos se puedan ir acomodando, puedan ir entrando, eh, para que lo tengan presente. Otra, digamos, otro elemento que es importante igualmente mencionar es que, digamos, dentro de la retroalimentación no se requiere, digamos, levantar la mano, sino simplemente interrumpir. Si ustedes consideran que hay algo que dentro de la explicación que se les está dando, dentro del tema que se está tratando, no se es clara, pues simplemente me interrumpen, ¿de acuerdo? El propósito es que tengan claridad al respecto, que no dejen pasar nada. El propósito es que vayan poco a poco entendiendo y en ese aprendizaje entenderán ustedes que es de doble línea. A uno como profesor le interesa que le pregunten. Normalmente considero que en la medida que a uno le preguntan, el estudiante primero va consolidando el tema y segundo, uno como profesor va teniendo la tranquilidad de que verdaderamente se va entendiendo, digamos, los puntos que se están tratando. Entonces, les recomiendo por favor el tema de preguntar,
interrumpir, los comentarios son bienvenidos, a veces, digamos, hay ciertos puntos que no se entienden, entonces es importante tenerlos presentes. Lo mismo trato de hacer algunas preguntas, es importante que contesten, ¿de acuerdo? Digamos, la apreciación de la respuesta va a ser importante, eso ayuda al entendimiento no solamente del estudiante que ha hecho la pregunta, sino del curso, ¿de acuerdo? Entonces es importante, las preguntas son importantes. En la antigua Grecia, si no estoy mal, Sócrates tenía una metodología que se llamaba la mayéutica, que era la pregunta. Entonces, cuando le preguntaban al maestro Sócrates acerca de un tema, él no, digamos, contrapreguntaba, y de alguna persona, el alumno, la persona, el estudiante iba, digamos, conociendo el tema a través de las mismas respuestas que se iban dando, ¿de acuerdo? Entonces, es importante ese elemento, insisto, nos ayuda a comunicarnos. Muy bien. Voy a entrar a compartir para ir de una vez al contenido. Lo haríamos en primera instancia, posteriormente se presenta y posteriormente arrancamos con el tema de la presentación. Bueno, nuestro curso, no sé si están viendo todo en la pantalla, el monitor. ¿Sí estamos todos? Sí, profesor, ahí ya lo vemos. Muy bien. Matemáticas financieras para proyectos de ingeniería civil. Tenemos las 2 horas que ya habíamos definido. La descripción del curso es presentar unos conceptos y herramientas fundamentales del análisis financiero. Aquí hay que tener en consideración tal vez 2 elementos que son claros. Las finanzas como tal es un área de conocimiento muy interesante, pero que tiene 2 características. Primero es que es muy joven es que prácticamente se ha consolidado en los últimos 70 años, pues para hablar uno de la línea de tiempo de la humanidad, pues 70 años es poco tiempo, se ha venido consolidando, es entre comillas un área del conocimiento muy joven, eso es lo primero. Lo segundo es que en esencia no es una teoría, o sea, aquí no estamos al nivel de una física, de una biología, de una química, que digamos son áreas muy robustas del conocimiento. Aquí por el contrario, las finanzas se han venido consolidando y se han venido consolidando de una serie de áreas de conocimiento que les han permitido desarrollarse. En otras palabras, tiene diferentes orígenes. Tal vez perfectamente se trazan unos 4 orígenes muy fuertes. La economía le ha ayudado a ese desarrollo. Por otro lado, el tema del derecho también lo ha consolidado. El tema de la psicología últimamente a nivel de las tomas de decisión, las matemáticas, todo el tema estadístico también le ha ayudado. Y digamos, aunque no es una ciencia como tal, la contabilidad también ha ayudado al tema de consolidar ese mundo financiero. Entonces, tiene una característica de ser una ciencia muy joven que se ha venido de alguna forma armando, tiene una serie de actuaciones. Una de las actuaciones tal vez principales tiene que ver con las finanzas dirigidas hacia las empresas, ¿de acuerdo? El tema corporativo, se conocen como las finanzas corporativas, ¿de acuerdo? Dentro de esas finanzas corporativas aparecen nuestras matemáticas financieras, ¿de acuerdo? En algunos pensums se conocen como ingeniería económica, en algunos se conoce también como evaluación financiera de proyectos. Entonces, digamos como que lo que vamos a ver nosotros, insisto, tiene que ver con las finanzas y va dirigida hacia las empresas. Y como tal, ¿qué se busca de parte de ustedes? Que logren captar unos conceptos y unas herramientas para poderlas aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese análisis financiero, lo que buscamos es que ustedes logren entender, comprender esos conceptos y los logren aplicar a través de unas herramientas. Eso es lo que busca de alguna forma el programa, esa es la finalidad del curso. Digamos, la responsabilidad es significativa, pues de parte una en el sentido que es una primera apertura al tema, digamos, del tema corporativo, del tema de las empresas, de los proyectos,
y obviamente utilizando esos conceptos y herramientas de las finanzas, ¿de acuerdo? Yo soy igualmente ingeniero civil, así como ustedes, estuve hace muchos años en la universidad, soy de la Universidad Javeriana, y digamos, uno es muy fuerte en la parte técnica, indiscutiblemente, ustedes lo son, en esa parte numérica, en esas herramientas matemáticas, de ingeniería, ustedes son muy fuertes, cada vez se profundiza más, cada vez hay más modelos, etcétera. Pero tal vez una de las deficiencias que uno tiene cuando sale como ingeniero civil es, digamos, a veces no entender el contexto y, digamos, no entender esos sujetos sobre los cuales va usted a estar trabajando, las empresas, los proyectos y, obviamente, ya específicamente, algunas tomas de decisiones que se tienen que hacer alrededor de ese tema financiero. Entonces, digamos, la asignatura complementa de muy buena manera, digamos, sus competencias, sus habilidades. Va a ser importante no solamente entregar unos conceptos, sino que ustedes puedan perfectamente aplicarlos. Muy bien, entonces sobre eso es que iría a girar nuestro curso. Eso en esencia es parte de nuestro curso. Entenderán que esos conceptos y herramientas ayudan a las tomas de decisión, ayudan a las tomas de decisión de los proyectos para justificar esos proyectos, para de alguna manera darles una factibilidad, una viabilidad. A lo largo del curso vamos a utilizar esas dos palabras indistintamente, a veces se habla de viabilidad, a veces de factibilidad. Ya poco a poco nos vamos a ir metiendo en el tema. Insisto, el propósito es ayudar a esa toma de decisiones. Dice, y aquí leo, además permite tener una visión general del ciclo de vida de los proyectos de construcción en cuanto a etapas, interesados, recursos, estructura organizacional y fuentes de financiación. Todo esto lo esperamos ir desarrollando a lo largo del curso. Este proyecto tiene una metodología de clase magistral interactiva, complementada con la realización de un proyecto en equipo, que les permite a los participantes aplicar los conceptos y usar las herramientas de manera activa. Entonces, sobre eso es que nosotros vamos a girar. Competencias disciplinares, explicación de los conceptos generales relacionados con los tipos de agentes económicos, eso es lo primero que vamos a empezar a revisar. Digamos, los conceptos generales relacionados con las tasas de interés, ahí nos vamos a empezar a meter con el concepto de, digamos, de reinversión, de capitalización de intereses, la construcción y análisis de tablas de amortización, la aplicación de los indicadores o criterios de evaluación financiera para efectos del diseño y la construcción de los proyectos, y finalmente desarrollo de análisis de flujo de caja. Digamos, hay contenido bastante significativo de la asignatura. Competencias no disciplinares, contexto social, externo y conceptos de ideación de sistemas. De alguna manera se busca reforzar, de alguna manera, el tema contextual, el tema de entorno, ¿de acuerdo? Que ustedes entiendan ciertas variables económicas, obviamente muy cercanas al tema financiero, para una mejor toma de decisión. Y nos ayuda de alguna manera a resolver ciertos problemas, ciertos ejercicios que se pueden dar a través de los proyectos. Objetivos de formación de la asignatura: explicar la estructuración financiera de alternativas de proyectos de diseño y construcción, presentar la determinación de la factibilidad financiera para tomar decisiones de proyectos en ingeniería civil. La asignatura es bastante interesante. Espero que podamos cumplir obviamente con las expectativas, que para ustedes, digamos, les queden una serie de conceptos y herramientas muy significativas para su desarrollo profesional como ingenieros civiles. Resultados de aprendizaje esperado, digamos, giran alrededor de poder calcular y entender esos criterios de evaluación, el hecho de poder estructurar financieramente ingresos y egresos en el desarrollo de diferentes alternativas, y en el hecho de analizar la viabilidad o la factibilidad financiera de un proyecto en su diseño y construcción. Estrategias pedagógicas. En esta asignatura, el estudiante de manera autónoma parte de la lectura de los temas y la comprensión de los fundamentos teóricos y conceptuales sobre la industria de la construcción, su mercado y finanzas, los tipos de agentes económicos, los tipos de tasas de interés, las tablas de amortización, índices o criterios de bondad económica o criterios de evaluación,
el desarrollo de análisis de flujo de caja, los cuales son complementados con la solución de dudas de clase por parte del profesor. Adicionalmente se emplean sesiones de clase magistral interactiva, en donde la apropiación del conocimiento se realiza a través de la resolución de problemas, con el acompañamiento del profesor. Se realizan además asignaciones grupales que busca, digamos, fomentar el aprendizaje, todo el tema del trabajo en equipo, y, digamos, alrededor de un proyecto. Eso es que vamos nosotros a estar trabajando. Obviamente, pues, alrededor de los temas de construcción o los proyectos de ingeniería civil que pues, pueden girar alrededor de los proyectos de construcción. Las evaluaciones. Las evaluaciones como tal, primero, pues entenderán que los temas se van acumulando de alguna manera, y tiene una particularidad que son 3 hitos. Un primer hito que es un primer parcial que vale el 20%, luego viene un examen final del 40% y un proyecto del 40%. Sobre ese proyecto del 40% lo iremos haciendo paulatinamente. Entonces vamos a, digamos, hacer algunas entregas que vamos a ir calificando, como para ir teniendo ese avance semestral, ¿de acuerdo? No dejar todo hacia el final, porque pues se nos va a acumular y es el 40% de la clase. Igualmente sobre el examen, pues trataremos de hacer allí algunas separaciones para, digamos, tener presente ese tema. Muy bien, entonces esos son los hitos, esos son los componentes que se le van a evaluar. La programación del curso como tal gira alrededor de 5 temas. El primero tiene que ver con lo que hoy empezaríamos a hacer, muy seguramente estaríamos terminándolo la semana entrante, que va alrededor de los agentes económicos, hablar de, digamos, ciertos elementos de la teoría económica, ciertas variables, los agentes económicos, el costo de oportunidad, digamos, eso nos da una primera base. Posteriormente hablaremos de las tasas de interés, el interés simple, el interés compuesto, el nominal efectivo. Por ello hablaremos algo igualmente del valor del dinero en el tiempo. Haremos un tema muy específico que son el tema de las tablas de amortización. Ahí haremos una aproximación al sistema financiero y derivaremos muy rápidamente a los créditos hipotecarios. Luego vienen los criterios de evaluación y finalmente el desarrollo del flujo de caja. Este es el curso. Este es el curso de alguna manera. Hay bastante tema. Los libros, digamos, todos los libros se consiguen en la universidad. Perfectamente están allí. Son libros base que nos permiten de alguna manera, digamos, trabajar el tema. Igualmente, en los motores de búsqueda uno encuentra hoy en día mucho material que les puede servir. Muy bien. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, ya hemos agotado nuestro primer punto. La mañana ha estado como muy lluviosa, madrugada. El segundo punto es, digamos, que ustedes me prendan la cámara, me digan su nombre, me digan si están aquí en la ciudad de Bogotá o si están en otra ciudad, no sé, o de dónde son. Igualmente, si alguno está haciendo algún doble programa, cosas de ese estilo. Insisto, de forma tal que pues, por lo menos los pueda empezar como a relacionar. Aquí tengo una lista, a veces algunos tienen algunas imágenes, pero pues otros simplemente aparece SP, entonces pues eso distancia un poco al tema. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa actividad, eso nos debe tomar unos 10-15 minutos, y posteriormente, ya en la última parte, estaremos dando inicio a la presentación, ¿de acuerdo? Dando inicio a la presentación. Entonces yo, aprovechando que tengo la lista, voy a irla recorriendo a ver si pues de pronto alguno no está o alguno falta, cosas de ese estilo. Creía que ninguno debe faltar, pero normalmente la universidad en eso es como muy
muy, digamos, certera en esas listas. Sin embargo, pues es un buen control que vamos a hacer. Entonces, el primer estudiante que me figura es Gabriel Alberto, no sé, Gabriel Alberto. Profe, buenos días. ¿Me prende la cámara, por favor? Ya, profe, es que no me sirve bien, entonces por eso no. ¿No le sirve bien o no le sirve? No, profe, porque estoy en otro, no estoy en el computador. Ah, ok. Qué pena. Gabriel, ¿dónde está usted? ¿Aquí en Bogotá? Profe, en la ciudad de Villavicencio. Ah, en Villavicencio. Sí, señor. ¿Mucho invierno o no? Sí, está lloviendo mucho en estos días. Ahorita está lloviendo también. Ok. Bueno, el semestre ustedes están alrededor de qué, tercer, cuarto semestre más o menos, ¿no? Yo estoy en sexto, profe. Ah, en Sino que sexto. me cambié de pensum. Ah, ok, Entonces, ok, ok. Ah, sí, señor. listo. Sí, señor. Perfecto, Gabriel. Muy amable. Cuando tengan si están haciendo algún doble programa, pues igualmente me lo comentan. Listo, profe. Gracias, muy amable, Gabriel. Valentina. Ahí ya, vamos, un segundo. Tranquila. Ya está prendiendo la cámara. No sé si ya me están viendo. Ah, creo que sí. Sí, señora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Pues yo voy pues, a estar en cuarto y pues, no sé, un poco con frío. ¿Dónde Pero está Valentina? En Bogotá ya. Sí, Bogotá. Y cuarto semestre. sí, sí, señor. Ah, bueno, Valentina. ¿Está haciendo algún doble programa? No. No, solo ingeniería civil. Listo, perfecto. Con eso tiene. Muy bien, muchas gracias, Valentina, muy gentil. José Santiago, perdón. ¿Qué más, profe? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece, José Santiago? Bien, gracias. Ah, bueno. ¿Está en la ciudad de Bogotá? Sí, profe, aquí en Bogotá. ¿Y Y de no, qué no, semestre? sexto semestre. Sexto. También hizo el cambio de... Sí, sí, señor, hice el cambio de pensum. Ok. Listo, José Santiago, muchas gracias. Muy gentil. Profe. Juan Esteban. Buenos días, profe. Yo Sí, pensé que señor. yo. No, ¿Cuál? primero vamos con Boyacá. Ah, Y vamos como por orden de lista. eh, Juan Esteban Boyacá Vergel. hola, Cuénteme. profe, buenos días. Buenos Mi días. nombre es Juan Esteban Boyacá. Estoy haciendo doble programa con arquitectura e ingeniería civil. Voy en sexto semestre y estoy aquí en Bogotá. Qué bueno, ingeniería con arquitectura. Una buena combinación. Chévere. Juan Diego. Creo que no está conectado, Juan Diego, no. Me quedaría pendiente. Sara Lucía. Hola, profe, buenos días. Espera, dame un segundo que no me quiere cargar la cámara. Tranquila. No sé si ahí ya me ven. Ya creo que está. Ahora sí, ya listo. Ya. Ok, mi nombre es Sara, estoy en sexto semestre. También me cambié de pensum y ya. ¿En Bogotá? Soy de Ibagué. Ibagué. ¿Y está ahorita en Ibagué o...? Me encuentro en Estados Unidos en este momento. Ah, bueno, qué chévere. Perfecto. Listo, Sara. Muy gentil, muy amable. Bueno,
Javier Gonzalo. ¿Qué me ves, profe? Buenos días, ¿cómo amanece? Profe, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, muchas gracias. Yo voy en tercer semestre y me encuentro en Bogotá. Ok, muy amable, Javier, muy gentil. Seguimos con Juan Camilo. Hola, profe, Buenos días. ¿cómo te va? Bien, ¿cómo amanece? ¿Cómo van las cosas? Bien. Bien, todo bien, con mucho frío. Ah, sí, dígame, me amaneció lloviendo. ¿Está aquí en la ciudad de Bogotá o Yo sí estoy acá en Bogotá, sí, señor. y qué semestre está usted? Yo estoy en cuarto de civil. Cuarto semestre, muy bien. ¿Y solo civil o estaba combinando con alguien más, con algo más? No. Por ahora solo civil, Ok, perfecto. sí, señor. Bien, Juan Camilo, muy amable. Muchas Listo, gracias. profe, muchas gracias. Seguimos con David Camilo. Buenos días, profe. Ya un momento que me cargue la cámara, por favor. Ok, David. Bueno, buenos días. Mi Buenos nombre es David días. García. Voy en quinto semestre. También me cambié el nuevo pensum y ya vivo en Bogotá. Ok. David, muy amable, muchas gracias. ¿Vale? Seguimos con Laura Catalina. Profe, ya prendo la cámara. No sé si ya me ves. Sí, señora. Buenos días. Bueno, estoy en sexto semestre. También me cambié de pensum. Yo soy de Neiva, pero pues ahorita estoy en Bogotá. Por ahora, no sé después cómo está. No sabe después de dónde vaya a estar. Sí, es que Listo, viajo mucho de allá acá, entonces nunca ok. sé. Bueno, Listo, Laura, muy amable, muy gentil. Seguimos con Fabián Manuel. Ah, profe, buenos días. Profe, no prendo la cámara, pues porque, sigamos, estoy usando el portátil y pues, no sé. No le escuché bien. ¿Cómo? Fabián, ¿Me escucha, profesor? me- tal vez estoy entendiendo que tiene problemas para prender la cámara, tal vez. Sí, sí, señor. Ok, Lo que pasa es que listo. el Fresco. no me sirve. Entonces me presento, digamos. ¿Está aquí en la ciudad de Bogotá? Sí, sí, señor. ¿En qué semestre está usted, Fabián? Me cambié al nuevo pensum también. O sea, que está como en sexto, quinto, sexto, séptimo, En quinto, profe. quinto. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Listo, profe. Seguimos con Sofía. Sofía Martínez. Hola, profe. Profe, no sé si me está sirviendo la pantalla, la cámara. Y es como si estuviera aprendiendo, tal vez, no sé. ¿Sí? No sé, profe. Bueno, no, estoy en quinto semestre y, y Está en la creo que ciudad no de me Bogotá. sirve la... No, Ah, ya, profe, ya, ya aprendió. Ahora sí. No, no, profe, estoy en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Y está en quinto semestre, me dice? Sí, señor. Ok. Listo, Sofía, muy amable, muy gentil. Vale, profe, gracias. Santiago. Buenos días, profe. Santiago, buenos días. Bueno, yo estoy en tercer semestre, estoy en la ciudad de Bogotá y ya, no estoy haciendo nada más, ninguna otra carrera. Ok. Santiago, muy amable, muy gentil. Listo, profe. Seguimos con Néstor David. ¿No se le escucha, tal vez?
no le escucho. No se le escucha, Néstor David. No sé, yo por lo menos no le escucho. No. Ofrezco. Lo dejamos pendiente en nuestra vida ahora, cuando podamos solucionar lo coloco aquí pendiente, cuando podamos solucionar el tema técnico. Muchas gracias. Ahora lo revisamos. María Fernanda. ¿Yo, profe? María Fernanda Niño Herrera. Sí, señora. Sí, señor. Bueno, entonces ya prendo la cámara. No sé si ya me ven. Todavía no. Listo, ahora sí ya la podemos ver. Sí, señor. Mi nombre es María Fernanda Niño, estoy en sexto semestre. También me cambié de pensum, tengo 19 años. ¿Están en la ciudad de Bogotá, María Fernanda? No, señor. En este momento me encuentro en Estados Unidos. ¿Y normalmente vive en Estados Unidos? ¿Se vive aquí en Bogotá o...? No, pues cuando es la virtualidad, vivo en Villavicencio y cuando pues la presencialidad sí vivo en Bogotá. Bogotá, listo. Sí, señor. María Fernanda, muchas gracias, muy gentil. Bueno, sí, señor. Un gusto conocerlo. Igualmente. Continuamos con Juan José, por favor. Juan José tiene un problema también, parece técnico. Juan José Fresco, lo dejamos pendiente con Néstor David. Cuando podamos resolver el problema, pues sí me gustaría pues conocerlos, ¿de acuerdo? No necesariamente pues en esta clase, podría ser en la siguiente, pero ahí los dejo pendientes. Seguimos con Wilson Gabriel. Buenos días, profe. Wilson, buenos días. Estoy en quinto semestre y ahorita estoy en la ciudad de Bogotá. Ok. Wilson, muchas gracias, muy gentil. Bueno, profe. Continuamos con Valerie. Ya va un momento. Tranquila. Dale, creo que ya me veo. Ahí estamos, Valerie. Pues yo voy en segundo semestre de Ingeniería Civil y estoy acá en Bogotá. Ok. Valerie, muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a usted. Seguimos con Santiago. Profe, creo que ya encendí la cámara. Ya. Bueno, mi nombre es Santiago Ruiz, yo estoy en cuarto semestre de Ingeniería Civil. Me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá y no estoy haciendo ningún doble programa. Santiago, muy amable, muy gentil. Vale, profe. Seguimos con
Wally Jesús. Ya le prendo la cámara, profesor. Ok. Listo, profe, ¿ahí me ve? Sí, señor. Adelante. Bueno, yo soy Wally Trafé, voy en cuarto semestre de Ingeniería Civil y me encuentro en la ciudad de Bogotá. Listo. Wally, muy amable, muy gentil. Listo, profe, igualmente, gracias. Seguimos con Luis Carlos. Luis Carlos Rocha Martínez. Profe, ¿no es? Ya está aprendiendo, ya se ve. Bueno, yo soy Luis Carlos Rocha, estoy en sexto semestre de Ingeniería Civil. Me cambié el nuevo pensum y estoy en Bogotá. Aunque no sé si estoy en Bogotá la próxima semana, pero en este momento estoy en Bogotá. Ok, muy amable, muy gentil. Continuamos con Daniel Alberto. Buenos días, Rodríguez profe. Toro. Buenos días. Buenos días. Me cambié de pensum, solo estudio ingeniería civil y estoy en Bogotá. ¿Y en qué semestre va Daniel? En séptimo. Ok, muchas gracias, muy gentil. Vale. Continuamos con Alison Alejandra. Hola, profe, ya encendí la cámara, no sé si me... Sí, ya. Bueno, hola, mi nombre es Alison Sarmiento, voy en cuarto de civil, no hago doble programa y soy de Boyacá y en este momento pues estoy en Boyacá. ¿En qué sitio de Boyacá, en qué ciudad de Boyacá? En Chiquinquirá. Chiquinquirá, muy bien. Muchas gracias, Alison. Muy Vale. amable. Vale, gracias. Juan Esteban. Listo, profe. Yo soy de Armenia, Quindío, pero pues en este momento me encuentro en Bogotá, voy en quinto semestre y pues hice economía un tiempo, pero pues me salí por la cantidad de créditos que pues me demandaba al pasarme al nuevo pensum, pero, pero pues vi varias materias de economía y pues de los temas que mostró me sonaron muy conocidos bastante. Juan Esteban, le entiendo que arrancó economía y después se pasó a ingeniería civil o arrancó las dos No, al tiempo. empecé civil y en el segundo semestre empecé a hacer economía. Y ahí fue Ok. cuando ya dijeron que el nuevo pensum, pero entonces ya eran muchos créditos por semestre y en economía las materias son de 4 o 5 créditos, entonces era muy duro. Sí, muy pesado. Bueno, ¿qué alcanzó a ver en economía? Profe, alcancé a ver principios de economía, una parte de micro y ¿cómo es que se llama? Como, bueno, es como pensamiento económico, se llama. Ok, bueno, muchas gracias. Continuamos con David. No sé si David está conectado. Sí, David está conectado. Buenos días, profe. Buenos días, David. Bueno, pues yo voy en séptimo semestre. También vengo del pensión antiguo y de Bogotá. Ok, David, muy amable, muy gentil. Seguimos con Juan David. Buenos días, profe. Señor. Estoy en sexto Juan David, semestre. buenos días. Buenos días. Bueno, como estaba diciendo, estoy en sexto semestre, vivo en Bogotá y estoy en Bogotá. Muchas Ok, gracias. muy amable, muy gentil. Diego Alejandro.
Diego Alejandro Ríos. No está conectado. Y finalmente, Ax. Buenos días, profesor. Buenos Bueno, días. mi nombre es Axel Torres, voy en quinto semestre y estoy en Bogotá en este momento. Ok. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, les agradezco a todos. Ya que nos ayuda como a dar un paneo de grupo y obviamente tener una mayor cercanía. Perfecto, entonces ya con esto abordamos nuestro segundo tema. El siguiente es empezar como a hacer una, digamos, contextualización del tema. Empezar como a abordar ciertos elementos. Obviamente el propósito es que de manera muy sencilla lo podamos hacer. Lo que nos explicaba hace unos minutos Juan Esteban, digamos, en economía hay una gran cantidad de asignaturas, o una gran cantidad no, digamos hay como tres líneas fuertes, micro, macro y econometría, y sobre ello van desarrollando todo el tema, transversal todo el tema de la historia económica, y nosotros pues el propósito es abordar algunos elementos, entender por lo menos algunos elementos que pueden ser importantes. El día de mañana ustedes como gerentes, ya sea de proyectos, ya sea de sus empresas, pues indiscutiblemente van a tener que tener cierto monitoreo del entorno. Entonces, eso finalmente es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Como empezar a establecer, digamos, ciertas realidades de ciertas variables, cierto contexto que va a ser importante. Entonces, sobre eso vamos a trabajar en la presentación. La presentación la tienen ahí en el aula, en el Teams. Entonces vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Son 9 elementos que vamos a estar trabajando: sectores productivos, agentes económicos, impuestos, por qué invierten las empresas, el tema de dinero, inflación, valor, costo, costo de oportunidad y el último de entorno económico. No sé si están viendo la presentación, sí. Sí, profe, una pregunta. ¿Esta presentación está en Teams? ¿O... Sí, salvo que no la haya colgado yo, que sería, me excusaría de antemano, pero sí, no, yo la colgué, permítame una vez la reviso. ¿Sí está? ¿No la encontraron allí? Sí, profe, ahí está. Sí, ahí está. En materiales del curso, tal vez, ¿cómo es? Sí, ahí está. Sí, profe, ya la encontré, disculpe. Muy bien. Listo, entonces vamos a comenzar. Ahora tengo 2 presentaciones, no sé cuál es. Esta, muy bien. Entonces, repito, vamos a hablar de los sectores productivos, agentes económicos, el tema de los impuestos, por qué invierten las empresas, dinero, inflación, valor versus costo, costo-oportunidad y el entorno económico. Aquí algo que hay que agregar es que pues, se tocan algunos temas de economía, algunos temas de la parte de las empresas, como digamos del tema obviamente financiero de las empresas, de la configuración, de la definición de las empresas, y ello, digamos, insisto, nos ayuda como a entender un poquito más el tema. Lo primero es que en las economías del mundo, desde hace mucho tiempo, se han definido 3, digamos, posibles sectores: un sector que llaman primario, uno secundario y uno terciario. La diferencia en esencia es, digamos, lo que agrega de alguna manera en ciertos elementos de conocimiento, en ciertos elementos de transformación, digamos, a ciertos elementos básicos. Entonces, en la medida que esos elementos básicos van teniendo una cierta agregación, en términos generales, podríamos decir que vamos pasando del sector primario, al secundario, al terciario. El primario es con lo que de alguna manera arrancó la humanidad,
cuando éramos tribus, cuando éramos pequeños pueblos, que tenía que ver con cierta sobrevivencia. Entonces están temas de agricultura, pesca, minería, caza, silvicultura, ganadería y apicultura. Obviamente, en los diferentes entornos económicos, en los diferentes países, en las diferentes naciones, pues estas actividades económicas se fueron consolidando y pues da de alguna manera un espacio significativo. Muy seguramente ustedes son cercanos o por su familia o por algunas consideraciones particulares a empresas que están en ese tipo de sector, ¿de acuerdo? En esencia, el nombre clave es que trabajan con recursos naturales, recursos que la tierra nos da y que pues, nosotros de alguna forma logramos obtener y en algún momento pues, se van a comercializar. Entonces aquí con esto digamos arrancamos en un primer sector, un sector primario. En la medida que hay una mayor elaboración vamos pasando a un sector secundario de las materias primas que muy seguramente se van dando del sector primario, vamos a empezar a transformarla en una serie de bienes de manufactura que las vamos a llevar al mercado de consumo. Entonces está todo el tema de la industria, todo el tema de manufactura, todo el tema de la generación de energía, todo el tema de artesanías, construcción. Ahí encontramos el tema de construcción. La construcción como tal tiene una actividad económica aparte. Y con ella, y digamos el tema de la industria y la energía, pues vamos teniendo un sector que llamamos sector secundario. Finalmente, hay un sector terciario que digamos ya se basa más en el tema no de manufactura, no de productos, sino de servicios, ¿de acuerdo? De servicios. Está haciendo mucho frío. Temas de sanidad, educación, transporte, servicios financieros. Hoy en día los grandes países desarrollados se afianzan de manera muy fuerte en el sector terciario. Hay países que son muy fuertes en el sector terciario, complementan con el secundario y de pronto el primario es muy bajo. Países como Singapur, como Japón, digamos son muy fuertes en el secundario y terciario. Tienen unas economías muy fuertes en ese sentido, ¿de acuerdo? Algunos países de Europa. Mientras que los países que, digamos están en vías de desarrollo, que todavía les falta consolidar sus economías, son como más fuertes en el sector primario, ayudan o tratan de complementar en el secundario y, digamos, son débiles en el terciario. Colombia de alguna manera está haciendo esa transición, digamos, tiene cierta equivalencia en los tres. Hay países de Latinoamérica que son más fuertes en el sector primario y, digamos, secundario y terciario son, digamos, más débiles. Son tres realidades que existen sobre las cuales uno podría estar trabajando. Ustedes en el día de mañana, pues, algunos estarán trabajando en el tema de construcción, sector secundario, y podrán trabajar también en el sector terciario, en el tema de algunos servicios de consultoría, todo el tema de diseños, todo el tema de análisis, digamos, de presupuestación, de algunos servicios de ingeniería que hacemos alrededor de las obras, cosas de ese estilo, pues son del sector terciario. Entonces es una mezcla de alguna manera, El sector primario abarca las actividades basadas primordialmente en la transformación y explotación de recursos naturales. Esas actividades son, por ejemplo, la agricultura, ganadería, la industria de extracción mineral. El sector secundario se compone de las actividades en las que hay un mayor grado de transformación de los insumos. Estas actividades se desarrollan en lo que comúnmente llamamos actividades industriales, todo el tema de transformación de manufactura. Entonces nos muestran algunos ejemplos: la industria de los químicos, caucho, plásticos, zapatos, textiles, confecciones, aparatos de alta tecnología, entre otros. Y finalmente el terciario, que comprende todas las actividades que resultan del proceso de producción, no es de bienes tangibles sino intangibles, todo el tema de servicios, ¿de acuerdo? Servicios financieros, la educación,
turismo, transporte, entretenimiento, son empresas del sector terciario. La economía es una mezcla entre los tres sectores, insisto, normalmente hay una correlación digamos, de mayor valor agregado en actividades que tienen que ver con secundaria y las terciarias, ¿de acuerdo? Más que con las actividades primarias. Y nuestro país de alguna manera viene haciendo ese giro hacia más actividades secundarias y terciarias. Ahora, es importante señalar que por temas de seguridad alimentaria, por temas logísticos, temas de cadena de abastecimiento, el sector primario es igualmente estratégico, ¿no? Algo que los países se dieron cuenta, no solamente Colombia, sino a nivel mundial, con el tema de la pandemia, es que empezaban a depender de cadenas muy largas. Entonces, digamos, los productos del sector primario no los tenían, entonces no los tenían cerca, entre comillas, entonces podrían tener allí ciertas debilidades, ¿de acuerdo? Hay países que, digamos, dependen indiscutiblemente del tema, porque tienen unas debilidades muy fuertes. Digamos, Japón, el tema de petróleo, Japón no tiene petróleo, entonces tiene unas debilidades muy grandes en ese sentido, difíciles de solventar. Pero digamos, los temas agrícolas uno puede, digamos, con cierta tecnología incentivar el tema y digamos, generar cierta fortaleza. Insisto, las economías tratan de equilibrar los tres, obviamente se van sesgando hacia alguno de ellos. Normalmente, hoy en día el sector de servicios tiene un empuje muy fuerte, un valor agregado significativo y como que las economías van en ese sentido. Muy bien. Dentro de esa economía actúan tres personajes que de alguna manera le dan cierta realidad a la misma. Esos tres personajes los llamamos agentes económicos. Agentes económicos. Esos agentes económicos van a estar dentro del mercado. En economía se reconoce que el mercado, digamos, es un sitio no solamente físico, sino virtual, en donde hay personas que desean comprar y hay personas que desean vender. En términos un poquito más elaborados, hay demanda y hay oferta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mercado de oferta y demanda interactúan los hogares, las empresas y el Estado, el gobierno, ¿de acuerdo? Normalmente se dice que los hogares demandan, las empresas ofrecen, entonces demanda, oferta, y el Estado también a veces demanda o también ofrece. Y el Estado tiene adicionalmente una tarea muy importante, como lo es el tema de regulación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí empezamos a tener un mercado, insisto, donde hay hogares, personas que pertenecen a ese hogar, que demandan productos, que demandan servicios, y por otro lado, empresas que demandan, que ofrecen productos y servicios. Obviamente también dentro de ese andamiaje, las empresas también en algún momento no solamente ofrecen, sino si uno se voltea, demanda. Entonces una empresa que hace transformaciones, digamos, de productos de plásticos, por decir alguna cosa, ella necesita una serie de insumos, de materia prima, que tienen que ver con el tema de plástico. Entonces le comprará a alguna empresa que hace transformación de, digamos, de ciertos productos derivados de la refinación de petróleo, que se convierten, digamos, en unos elementos, digamos, de estos que se necesitan para la cadena del plástico, de transformación química, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes observan, tienen esa doble realidad de ofrecer y demandar. Los hogares demandan, también ofrecen su mano de obra, porque pues, uno emplea talento humano, entonces allí hay esa realidad. El Estado de igual manera, a veces demanda servicios, productos, a veces también ofrece productos y servicios. Y como lo habíamos dicho, tiene una tarea importante que es el tema de la regulación. La principal actividad de las empresas es la producción, mientras que de los hogares es el consumo. Así las empresas producen los bienes para que sean consumidos por los hogares, mientras estos compran esos bienes para la satisfacción de sus necesidades. El gobierno es un agente con unas características especiales. Además de ser un agente económico
como los demás, el gobierno también tiene una función de administrar y regular a los individuos que conforman el sistema económico. En este sentido, el gobierno es un agente económico, pero también es un encargado de velar por el respeto de las reglas de juego que regulan al sistema económico. Esto es importante, esto es importante. El gobierno, más que el gobierno, digamos el Estado, es como el árbitro, ¿de acuerdo? Es ese referee que permite la actuación. Y aquí hay ciertas diferencias que van en términos de los países. Hay países que son más reguladores, hay países que son menos reguladores. Hay países en donde para usted colocar un local comercial le piden miles de cosas, miles de cosas. Prácticamente casi es imposible. Tiene que tener una serie de permisos del Estado y por lo general no es fácil. A veces se llega a grados hubo en que se le dice, oiga, no, usted no lo puede hacer, eso es una actividad solo del Estado. Hay países que el Estado empieza a tener un peso gigantesco y prácticamente empieza como a disminuir el protagonismo de las empresas. Eso por un lado en el espectro. Sin embargo, si nos vamos al otro lado, hay países, digamos, que tienen regulaciones mucho más laxas o mucho más livianas, que tienen como una mayor libertad empresarial, en donde usted, de acuerdo a la identificación de las oportunidades que pueda observar dentro del mercado, puede actuar de manera muy libre. Hay una libre creación, libre generación de empresas, ¿de acuerdo? Digamos, uno ve un espectro, de alguna manera, en ese sentido. Algunos gobiernos, algunos estados son más, algunos gobiernos, algunos estados son menos en esa regulación. En Colombia, digamos, estamos como en un término intermedio. En Colombia, nuestra Constitución del año 91, ya va a cumplir 30 años, coloca en cabeza del presidente de la República el tema de inspección, vigilancia y control, ¿de acuerdo? El presidente de la República, sin embargo, no lo puede hacer, entenderán ustedes, porque pues tienen muchas actividades, y él lo delega en unos superintendentes. En Colombia existen lo que se conocen como las superintendencias. Ellas hacen esa inspección, vigilancia y control, ¿de acuerdo? Entonces, allí es donde empieza ese tema de regulación, adicionalmente el Congreso de la República con sus leyes. Entonces empieza, digamos, a darse ese andamiaje. Insisto, en algunos países es más, en algunos países es menos. Entenderán que los extremos son muy peligrosos, en el sentido de un país muy estatista, pues va de alguna forma a apagar esa vela o ese querer emprender, ese querer generar nuevas empresas, y le va a dejar toda esa tarea al Estado. Pero el Estado, digamos, haciendo empresa no es muy bueno, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. El Estado no es hecho para eso, entonces, digamos, como que eso, en términos económicos, normalmente nunca se llega a nada. Y de otro lado, también un Estado muy libre, en donde no haya, entre comillas, ciertas reglas del juego. Eso es como le dibujan a uno en las películas del viejo oeste, que cada cual, pues la ley del más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, eso también como que no articula la misma oferta y demanda, como que todo es válido, como que no hay unas reglas básicas. Entonces, normalmente los países se mueven en un espectro como intermedio, como un espectro intermedio. Muy bien. Es importante tener, obviamente, unas reglas del juego, eso es indiscutible. Pero también es importante dejar que las empresas tengan ese accionar. Algo que no está en la presentación, que revisaremos un poquito más adelante, es el tema del crecimiento económico. Las empresas son las que ayudan a agregar ese crecimiento económico, y eso va entrelazado con los hogares. En la medida que haya esa comunión entre oferta y demanda, haya una mayor agregación de valor, y obviamente el país crece. Entonces es importante, obviamente, tener un Estado que articule, pero es importante tener un aparato productivo de manera interesante. Una primera interrogante que les podría dejar
que les podría hacer en este momento, o más bien, me devuelvo un poco, antes de hacer esta pregunta, porque pues necesitamos madurar un poquito más el tema, hablando de las empresas. Algo que es importante anotar, que de pronto lo revisamos un poco también más adelante, es que cuando uno habla de las empresas, ojo, importante, las empresas no todas son iguales. Estamos hablando de agentes económicos, es reconocer que las empresas no necesariamente todas son iguales. Hay empresas grandes, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas. Dependiendo de los ingresos, dependiendo de sus activos, dependiendo del número de personas, pues vamos a tener una calificación, una clasificación diferente. Entonces va a ser importante ese hecho. Todas las empresas no son iguales y también hay microempresas, ¿de acuerdo? Entonces sobre eso, insisto, más adelante vamos a ir perfilando un poco más el tema. Por el momento sabemos que los agentes económicos son 3, hogares, empresas y el Estado. El Estado es importante que esté, pero no puede tener un protagonismo muy grande porque ahoga a las empresas. Las empresas son las que van allanando el camino y van de la mano con los hogares, Los hogares demandan, pero demandan productos, servicios, pero también ofrecen su mano de obra. Entre mejor se articule esto, pues obviamente la economía crece, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Y importante señalar que las empresas no todas son grandes, hay unas grandes, hay unas pymes y hay unas microempresas, y todas piensan un poco diferente. Sobre ello, pues más adelante vamos a ir poco a poco, insisto, como allanando el camino. Muy bien, eso en cuanto a los agentes económicos. Ahora, es importante reconocer que el Estado está encargado de prestar ciertos servicios sobre los cuales tiene cierto monopolio. Normalmente se habla de la seguridad nacional y la justicia, ¿de acuerdo? Entonces, todos los estados tienen unos departamentos, unos ministerios de defensa o de seguridad, no sé, reciben diferentes nombres, pero todo el tema de seguridad es función del Estado. La justicia es función del Estado. Y dependiendo del Estado, a veces se va un poquito más allá, a temas de salud, temas de educación. El caso es que, digamos, hay unas tareas, y específicamente en seguridad nacional y justicia, en donde el Estado tiene que actuar. Pero pues obviamente, él ofrece esos servicios, pero tiene que haber una contraprestación de alguna manera. Esa contraprestación tiene que ver con los impuestos. ¿De acuerdo? Los impuestos están dentro de un andamiaje grande, dentro de un conjunto grande, que llamamos tributos. Los tributos vienen desde que vivíamos en tribus, se ofrecía ciertos tributos, digamos, a terceros, cosas de ese estilo. De ahí se viene derivando el tema de los impuestos. Entonces, una de las maneras que tiene el Estado para cubrir esas inversiones, esos costos, estos gastos de operación, de seguridad nacional, de justicia y otras actividades conexas, tiene que ver con los impuestos. Ahora, es importante anotar que hay diferentes tipos de impuestos. En esencia, podríamos definir que hay impuestos directos y hay impuestos indirectos. Los directos se cobran directamente, entonces volvemos otra vez a los agentes económicos, a las empresas y a los hogares. Entonces, si ustedes tienen una empresa, si su familia tiene una empresa, muy seguramente le están cobrando los impuestos directos. Ese impuesto directo principal lo vamos a reconocer como el impuesto de renta. Lo habrán escuchado algunos de ustedes sobre ello, igualmente en la parte fiscal vamos a hablar un poquito más adelante. Y hay unos indirectos que se cobran sobre bienes y servicios y en esencia sobre las transacciones. Es el famoso IVA, ¿de acuerdo? Es el famoso IVA. Entonces, el Estado le cobra a las empresas, a las personas, a los hogares, esos impuestos. Y uno paga, ya sea empresa, ya sea persona, uno paga impuestos directos e impuestos indirectos, ¿de acuerdo? La renta, el IVA, pues uno es directo, el otro es indirecto. Aquí una anotación que es importante tener en consideración es que
de acuerdo a ciertas buenas prácticas de los países, de cierto tipo de países, recuerden que nosotros pertenecemos a la OCDE, que es una especie de grupo de naciones, de países, digamos, que tienen un buen desarrollo económico, digamos, pueden ser las 40, 50 economías más desarrolladas del mundo, de los casi 200 países que pueden existir. En Latinoamérica, México, Chile pertenece, nosotros entramos a finales más o menos entre el 17 y 18, en el gobierno del presidente Santos, se hizo como ese primer abordaje, y en el del presidente Duque se aprobó, nos aprobaron el ingreso, y esas buenas prácticas dicen que pues obviamente las personas y las empresas deben pagar impuestos. Sin embargo, en Colombia, cuando vamos a revisar proporcionalmente, las empresas pagan mucho, pero mucho más impuestos que las personas. El deber ser es como un cierto equilibrio, entonces de alguna manera las personas están bajas en el pago, las empresas están arriba, se debiera tener cierto equilibrio. En otras palabras, en Colombia, hablando de impuestos directos, en Colombia todavía muchas personas no pagan impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, para el número de personas que somos, los 50 millones de personas, algo así como un poco más de 1 millón de personas pagan impuestos, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una descompensación. El propósito es que las empresas, las personas debieran pagar más impuestos proporcionalmente que las empresas. Eso por un lado. Y lo segundo es que en Colombia, de manera negativa, la proporción de los indirectos es muy alta en comparación con los directos, ¿de acuerdo? El IVA, digamos, tiene una preponderancia muy fuerte. Obviamente el IVA existe en todos lados del mundo, no solamente en Colombia. Si ustedes revisan la reforma tributaria fallida del ministro Carrasquilla, que presentó en abril y que pues, generó toda esta serie de perturbaciones y, digamos, manifestaciones, tenía esos dos componentes. Primero, reforzar el tema de que las personas pagaran más impuestos. A las empresas ya se les había bajado los impuestos en el 18, en el 19, insisto, en esas buenas prácticas deberán pagar más, las personas deberán pagar, las empresas pagar menos, perdón, las personas pagar más, y por un lado entonces se reforzaba el tema de las personas, y por otro lado era bastante fuerte en el tema de los indirectos, en el tema de IVA a una serie de servicios que estaban exentos, y que pues se les iba a colgar ese impuesto, se les iba a cargar ese impuesto. Obviamente, el tema fiscal, este tema de impuestos, pues normalmente nunca es bienvenido, ¿no? Recuerden que por constitución, y en todas las constituciones del mundo está, nosotros tenemos la obligación, el deber de ayudarle al Estado con sus, digamos, con sus costos, con sus gastos, con sus inversiones, ¿de acuerdo? Y ese dinero sale de los impuestos. El Estado es como los hogares, el Estado es como las empresas. Hace unos minutos hablábamos de la caja. La caja es lo que ustedes normalmente en su día a día tienen en sus hogares, que es que hay unos ingresos, pero hay unos egresos, ¿de acuerdo? El propósito es que obviamente, dentro de la racionalidad económica que tenemos, es que los ingresos sean superiores a los egresos, o por lo menos que exista cierto equilibrio. El Estado, en esencia, en sus cuentas nacionales, le apuesta a ese equilibrio, Entenderán ustedes que tiene una serie de compromisos, entonces el Estado va ingresando dineros, en costos, en gastos, en inversiones que hace, pero necesita ingresos, ¿de acuerdo? Necesita ingresos. Entonces, allí es importante el tema de los impuestos. El Estado se podría endeudar, pero esa deuda hay que pagarla en algún momento. Entonces, volvemos a lo mismo. Los impuestos, de alguna forma, son parte de los ingresos que tiene el Estado. Y esto es de algo, digamos, en términos generales. En todas las economías hay impuestos,
De pronto en Europa los impuestos son más altos que países como Estados Unidos o los países de Asia. Hace unos meses, tal vez unos 45 días, un mes y medio, el grupo el G7, que son los grandes países del mundo, se reunieron en Inglaterra y definieron algo que fue lo que es la tasa fiscal global. En algunos países se vuelven paraísos fiscales, no sé si han escuchado ese término. Le cobran a las empresas unos impuestos muy bajitos en aras de que se vayan hacia estos países y obviamente hagan inversiones cuantiosas. Esas inversiones obviamente van a generar empleo. Entonces lo que dice el Estado, listo, yo le cobro menos impuestos, pero usted me genera empleos. Y usted me trae, digamos, esa empresa, hay alguna transferencia de conocimiento importante, cosas de ese estilo, y yo le cobro una tasa baja. Entonces algunos países cobran tasas muy bajas en comparación con otros que cobran tasas altas. Ese estándar que se definió fue del 15%. En Colombia ahorita el impuesto para este año es 31%. El que se está definiendo el mínimo es 15%. Entonces observarán que hay una distancia bastante, pero bastante significativa. Sobre esto también estaremos abordando un poco más adelante el tema, porque pues va a ser importante ese análisis que hagamos, porque los impuestos obviamente están allí, digamos, de alguna manera. Repito, hay impuestos directos, hay impuestos indirectos, y las personas naturales y las empresas pues tienen que responder de alguna forma por esos impuestos. Ahora, el Estado podría tomar dos realidades. Una es empezar a cobrar muchos impuestos, digamos, en el caso de las personas naturales. Entonces las personas naturales dicen, oiga, no, y hacemos una manifestación y no nos cobre a nosotros. Entonces, listo, el Estado dice, no les cobro a ustedes. Pero entonces el Estado dice, bueno, tengo que cobrarle a alguien. Entonces le podría decirle a las empresas, bueno, yo les cobro y les voy a cobrar cada vez más, cada vez más. Eso también empieza a ahogar las empresas. Algunas empresas que pueden tener cierta alternativa podrían decir, oiga, nosotros más bien nos vamos para otro país porque pues aquí está muy costoso. Entonces, observen que el tema no es tan fácil, ¿no? El tema no es tan fácil, hay ciertos equilibrios, ciertas intercompensaciones. Es una especie de balanza que tenemos que tener con mucho cuidado. Muy bien. Entonces, el tema de los impuestos va a ser importante. Hablemos del dinero. Si yo les preguntase acerca de qué es el dinero, pues no sé qué tan cercanos puedan estar a una definición. Uno normalmente no la tiene como muy clara. Pero tal vez como para darle respuesta, quisiera, y así nos demoramos unos minutos, devolverme un poco en el tema del dinero. Cuando digo devolverme es en la línea de tiempo, en la historia, acerca del dinero. El dinero como tal no surge de la noche a la mañana, sino eso tiene ciertos trasegar. Si nos devolvemos, cuando veíamos en tribus, digamos, no necesitamos el dinero. No necesitamos el dinero porque éramos muy pocos. Éramos una tribu que éramos, no sé, 20, 40, 60, 100 personas. Éramos nómadas, es decir, caminábamos. Íbamos dependiendo del clima por uno o por otro lado, entre todos nos cuidábamos, entre todos cazábamos, entre todos recogíamos las frutas, no sé, cosas de ese estilo que se daban a nivel silvestre. No era necesario el dinero. De pronto hacíamos algunos pequeños trueques, pero como que no era necesario. Pero a la medida que fuimos avanzando y fuimos como conociendo otras tribus, nos dimos cuenta que las otras tribus tenían cosas que nosotros no teníamos y que nos podrían interesar. Entonces, no existía el dinero. Entonces, ahí ¿qué hacíamos? El trueque. Entonces, yo tenía manzanas, ustedes tenían peras, intercambiábamos. Entonces decíamos, mire, es muy sencillo. Por una manzana cambiamos una pera. Listo, perfecto. Digamos que el trueque se daba para ciertas instancias, pero ya cuando empezaron a darse cierta sedentarismo, el trueque era más difícil, porque pues no era tan dinámico. Entonces cuando yo quería intercambiar un animal como puede ser una vaca por manzanas, ya eso era un camello. Entonces, oye, ¿cuántas manzanas son una vaca? 4.000, 5.000, 10.000, no tengo como muy claro el tema. Ahora, transportar las vacas, transportar las manzanas,
eso era bastante complejo. Entonces el trueque, aunque se daba, era muy difícil, era muy difícil. Entonces por allá en algún momento ya fuimos creciendo, ya no éramos tribus sino pueblos, empezaron a encontrar ciertos elementos, digamos, de la naturaleza, que de alguna manera los podemos definir como elementos que tienen un valor intrínseco, ¿de acuerdo? Un valor intrínseco. Entonces apareció la sal, apareció el oro, la plata, el platino, ciertos elementos, las esmeraldas, que de por sí tenían riqueza, encerraban riqueza y que no eran muy grandes. La vaca pesa, una vaca puede pesar 300, 400, 500 kilos. Para andar con la vaca para arriba y para abajo, pues eso no es fácil, es un animal que se cansa, no anda mucho, es muy pesado. Mientras que una onza de oro, no sé, de estos materiales, tenían un valor significativo y uno los podía llevar en el bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces allí empieza a haber un cambio que puede ser significativo, un cambio que puede ser significativo, insisto, porque estos elementos contienen riqueza, son depósitos de riqueza, son depósitos de valor. Entonces empiezan a aparecer estos valores, en algunos pueblos por facilidad empiezan a convertirlos en moneda, en aleaciones que permiten, digamos, una mayor comercialización, y empiezan a aparecer las monedas. Las monedas aparecen muchos siglos atrás y empieza a darse ese trueque ya con las monedas. Entonces las monedas, al ser un depósito de valor y poderse intercambiar, se convierten en una unidad de cuenta. Entonces ahí aparece de alguna manera el dinero. Posteriormente, ya hacia el siglo XVI, XVII, específicamente en Europa, andar con las monedas también era un poco complejo. Entonces algunas personas empezaron a guardar las monedas en ciertos sitios y el sitio le daba como un certificado que decía que le tenía en reserva, le tenía guardado tres monedas con tales características. Entonces yo me iba con ese papelito al otro pueblo y podía negociar, podía comprar vacas, por decir algo, caballos, y dejaba ese papel. Y a la vez el que me los compraba podía comprar semilla y ese papel daba la vuelta. Y al final de pronto alguien reclamaba las monedas. Ese es el papel moneda, ¿de acuerdo? Ese es el papel moneda de alguna manera. Insisto, tenía una reserva de riqueza que eran esas monedas, que era ese oro, que era esa plata, que reflejaba el valor de ese papel. Es importante anotar que pues, en la Edad Media y ya en la Edad Moderna, en el siglo XVI, siglo XV, pues muy pocas personas escribían, ¿no? Muy pocas personas escribían, entonces había, entre comillas, cierta seguridad, porque no cualquiera escribía, menos leían, entonces era bastante, digamos, entre comillas, seguro el hecho del manuscrito. Los españoles llegan a nuestro continente, por allá a finales del siglo XV, y una de las motivaciones que tenían era el tema del oro, de ciertos metales que finalmente encuentran en nuestro país, en nuestro territorio de América, países como México, países como Perú, países como Bolivia, Colombia, digamos no tanto, pero sí muy fuerte, Perú, Bolivia y México, eran países o son países que tienen grandes yacimientos de oro, grandes yacimientos de plata, la misma Venezuela, platino. Entonces, digamos, los españoles les empezaba a interesar, digamos, ese tema y empezaron a acuñar monedas, y fueron los primeros grandes, entre comillas, acuñadores de moneda. Hay una moneda muy famosa, que es la que está en todos los galeones. Creo que han escuchado el galeón San José, ¿no? Ese que está hundido por allá al frente de las costas de la ciudad de Cartagena, en el Mar Caribe. Ese galeón tiene una gran cantidad de monedas. Y esa moneda es el real de 8. Es esta monedita. Creo que algunos la habrán escuchado.
Esta monedita se empezó a acuñar en las casas de moneda de Ciudad de México, de Lima, de algunas zonas de Bolivia, específicamente la ciudad de Potosí, y tenía esa forma que observan ustedes aquí. Si ustedes detallan un poquito más, estas son las columnas de Hércules en lo que es el Paso de Gibraltar en España. Están aquí los diferentes reinos. En ese entonces no es que se llamara España, sino eran los diferentes reinos: Castilla y León, Navarra, bueno, se me olvidan el resto, Granada, porque creo que sí, aquí aparece Granada, están los Borbones. Entonces pasaba una cinta las columnas, y de allí se dice que se origina el signo pesos, ¿no? De esas dos columnas entrelazadas por esa cinta. Entonces se reconocía que era el signo del dinero. Adicionalmente, como era una gran cantidad estas monedas no eran de oro, eran de una aleación entre plata y platino, pero siempre como que tenían la misma forma, empezó a denominarse como la primera divisa. Una divisa es una moneda que se transa a nivel mundial, ¿de acuerdo? Hoy en día es el dólar americano, En ese entonces la primera moneda fue este real de 8. Se llamaba real de 8 porque también uno en algún momento lo podía dividir. Habían algunas monedas que se dividían en 8 partecitas. Si usted tiene el círculo, como quien parte un ponqué, saca las 8 partes. Entonces, ese real de 8, que más o menos es una moneda como este tamaño, se podía partir. Mira, aquí casualmente observen la imagen de dónde viene. Las dos columnas, se entrelaza la cinta y viene el signo digamos, del dólar, del dinero, ¿de acuerdo? Y ese real de 8 se volvió muy famoso. España, o el reino, de toda esta cantidad de reinos, que después se conocería como España, tenía territorios no solamente en Latinoamérica, estaban las Filipinas, tenía territorios en África, y entonces de alguna forma esa moneda se empezó a repartir por todo el mundo. Los Estados Unidos, la primera moneda que tuvo fue esta, y se llamó el dólar español. Se llamó el dólar español. Como se transaba en Filipinas, logró llegar también a la China. En China se trabajaba esta moneda, y esta moneda se consigue a nivel mundial. Si ustedes fueran aficionados al tema de las monedas, a la numismática, todo este tema, encontrarían esta moneda por todo el mundo. Esta moneda se encuentra uno por todo el mundo. El galeón, todos estos galeones que se hundieron, que hundió Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, en esas confrontaciones que tenía con España, tienen estas moneditas, tienen esas moneditas. Monedas que salían por el puerto de Cartagena, pero venían de Perú, de Bolivia, algunas aquí. Después en Bogotá hubo la Casa de la Moneda, esto está aquí en la Candelaria, y salían por el puerto de Cartagena y iban hacia España. Pero Inglaterra no dejaba pasar un solo barco. Entonces ahí tuvo problemas, y esa moneda se fue irrigando por todo el mundo. Fue la primera moneda mundial, fue la primera divisa que se tuvo. Luego viene nuestra independencia. No queríamos saber nada de España, entonces la moneda seguía transándose, pero ya era más difícil de conseguir. En la independencia, lo que fue Francia e Inglaterra nos ayudaron en la independencia, y como pues entenderán ustedes, en esos avatares de la gestación del nuevo país, de la nueva nación, pues se necesitaba plata. Ellos hicieron empréstitos, hicieron desembolso de créditos a la nación, y nos prestaron francos franceses y libras esterlinas. Entonces a Colombia empezaron a llegar libras esterlinas y francos franceses. Entonces se volvieron de alguna forma las nuevas monedas. Nosotros les devolvíamos café, quina, les devolvíamos, no sé, algunos productos naturales, les permitíamos ciertas concesiones, y ellos pues nos daban esos créditos. Con el paso del tiempo, esa moneda se empieza a desarrollar en el peso colombiano, y de alguna manera hacia finales del siglo XIX
diferentes ciudades a nivel de Colombia empiezan a crear sus propios bancos y a sacar sus propios pesos, ¿de acuerdo? Aquí es importante anotar que hasta ese momento siempre hay esa trazabilidad con el oro, con la plata, con el platino, ¿de acuerdo? Entonces, las monedas como tal se empiezan a acabar, ya no tienen la plata y el platino detrás, empiezan a tener unas aleaciones muy diferentes, pero lo cierto es que las nuevas emisiones de pesos colombianos van directamente trazadas contra francos franceses, libras esterlinas, que a la vez van contra el oro, ¿de acuerdo? En otras palabras, yo si tenía una libra esterlina, me podía ir a Londres y decirle, oiga, necesito que me la cambie por oro, y me la cambiaban por oro. Había una relación allí, obviamente no una libra, sino pues varias libras, pero me daban, digamos, su valor equivalente, su peso equivalente en oro. Entonces se trabajaba lo que se conoce como el patrón oro, el patrón oro. Colombia, insisto, se empiezan a generar una gran cantidad de bancos, sin embargo, hay una gran cantidad de bancos que dependían mucho entre comillas, el rico de la ciudad. El rico de la ciudad era el que podía exportar, normalmente era un comerciante que exportaba café, por decir algo, algún producto agrícola, le llegaba libras, le llegaba francos, posteriormente le empezaron a llegar dólares americanos, y como esas monedas estaban trazadas con el oro, él podía emitir y metía pesos colombianos, solo que en esos ires y venires se quebraban, había muchas quiebras de los diferentes bancos, hubo una gran cantidad de bancos, cada municipio en Colombia tuvo su banco, y eso generaba, digamos, ciertas inquietudes, cierto ruido, porque cada vez que se quebraba un banco había una gran cantidad de personas que se quedaban pues con un poco de papel moneda que no servía. En el año 23 llega una misión, la misión Kemmerer, que es una misión americana, que viene como a darle el orden al tema, al sistema financiero, y allí se dictan algunos, digamos, algunas alternativas, algunas soluciones. Una de ellas fue la creación del Banco de la República. El Banco de la República es de 1923, casualmente va a cumplir dentro de 2 años el siglo, y se le deja la tarea de que es el único que puede emitir billetes, ¿de acuerdo? Entonces allí como que se organiza el tema y el peso colombiano entra ya, digamos, a ser emitido solo por el Banco de la República. Es un hito importante, tiene un cambio, eso da cierta confianza. Obviamente seguimos con esa relación con las libras esterlinas y posteriormente con los dólares americanos. Bajo el gobierno de Rafael Reyes, que eso fue hacia la primera parte del siglo pasado, 1910 más o menos, se estableció una tasa de cambio fija a la libra esterlina. 5 pesos colombianos equivalían a una libra esterlina. Esto se mantuvo hasta el año 31. Al perder la libra esterlina el patrón oro, al no tener ya patrón oro, poco a poco las monedas se fueron, digamos, saliendo de ese patrón oro. Y la última que quedó fue el dólar americano. Entonces, con el dólar americano hubo un vínculo de 1,05 pesos colombianos por un dólar americano y se mantuvo hasta el año 49. Ya después del año 49, digamos, desvinculamos el patrón oro y finalmente Estados Unidos, el dólar americano en el año 72-73, también rompe el patrón oro y se desvincula del mismo. Hoy en día el dinero ya no es depósito de riqueza, depósito de valor, sino es un depósito de confianza. Cambia por algo que se conoce como el dinero fiduciario, ¿de acuerdo? Insisto, antes era depósito de valor, permitía el intercambio y obviamente era una unidad de cuenta. En la contabilidad aparecía a los pesos colombianos, los dólares americanos. Con el paso del tiempo ya no es depósito de valor, sino es un depósito de confianza. Confiamos en nuestro dinero, solo que a veces confiamos más, a veces confiamos menos. Ustedes dirán, bueno, pero pues, ¿cuál es el problema de desvincularnos del patrón oro? El problema es muy sencillo, la inflación. La inflación. Creo que todos hemos escuchado ese término de la inflación. Tiene una relación directa con el dinero.
La inflación en esencia es un aumento generalizado de los precios en una economía durante un cierto tiempo. Yo tengo hoy 100 pesos, bueno, hoy en día ya tener 100 pesos no es nada, pero tengo 100 pesos. En la medida que existe inflación, esos 100 pesos van perdiendo valor, ¿de acuerdo? Porque hay un aumento generalizado de los precios. Y se da porque se pierde la confianza en la moneda, se pierde la confianza en la moneda. En otras palabras, cuando teníamos el patrón oro, la inflación tendía a ser cero, porque pues el patrón siempre se daba, siempre era lo mismo. Con la pérdida de valor, pues, digamos, perdón, con el hecho de retirar el patrón oro, queda la moneda fluctuando y dependiendo obviamente de esa oferta y demanda, del desarrollo económico del país, de la confianza de los demandantes de esa moneda en el país, pues esa moneda puede crecer, puede disminuir y allí empieza a generarse esos fenómenos inflacionarios. La inflación es un aumento injustificado de la cantidad de dinero en una economía, no compensada por las necesidades, lo cual deja una nación más pobre. Eso es un mal bastante complejo. Nuestra hermana República de Venezuela tiene un problema gigantesco de inflación. Es en el mundo, tal vez creo que con Sudán, en África, el país que tiene más inflación elevada. Es un desastre completo. Tanto así que su moneda ni siquiera circula, ¿no? Circula el dólar americano y en algunas regiones limítrofes con Colombia el peso colombiano, ¿de acuerdo? Porque pues no tiene valor, no tiene confianza nadie en la economía venezolana. La economía venezolana, Venezuela en los años 40, 50 fue el país más rico de Latinoamérica. Eso es algo que pues, hoy en día se desconoce por completo. Fue un país muy rico a principios de la década, o sea, en la primera parte del siglo XX, del siglo pasado, lo que fueron Argentina y Venezuela eran los países más ricos de Latinoamérica, eran mucho más grandes que México y Brasil. Hoy en día Brasil y México son los más grandes. Venezuela, lamentablemente, por una serie de malos manejos en los últimos 10, 15 años, pues su economía es un desastre y obviamente eso dispara automáticamente la inflación, la dispara. Cuando la población no confía en su moneda, la inflación se dispara. ¿Cuál es la solución? Pues meterle una moneda en que se confíe. En algún momento Ecuador tuvo esos problemas, entonces dijo, oiga, dolaricemos, y se dolarizó. Argentina también tuvo muchos problemas en los años 90, se dolarizó, hizo una conversión de un peso argentino, o más bien un dólar americano por un peso argentino, lo tuvo mucho tiempo, hasta hace unos 20 años que lo rompió, y hoy en día es un país que tiene una inflación bastante alta, alrededor de un 50-55%. La inflación en Colombia es alrededor del 3%, la de Argentina es del 55%, una inflación bastante elevada. Entonces, allí se empiezan a dar esos problemas, ¿de acuerdo? Cuando el pueblo no confía en su moneda, la inflación empieza a dispararse y es un mal que hay que evitar a toda costa. Se ha dado en muchas latitudes, en muchos países, en muchas economías, en diferente tiempo, en diferente lugar. En la Primera Guerra Mundial eran dos bandos, uno era Francia e Inglaterra, otro era Alemania, con otros países, y de alguna forma el tema estaba como muy empatado. Finalmente logra ganar Inglaterra y Francia, y pues el que gana coloca las condiciones. Entonces hicieron un tratado, el Tratado de Versalles, y Inglaterra y Francia le cobraron a Alemania hasta el último dinero, pues, como indemnización por la guerra. Si no pagaban, pues Alemania quedaba como restringido en su comercio exterior. Entonces lo que hizo Alemania fue pagar. Los marcos que tenían ese entonces prácticamente los recogió y se los dio a Inglaterra, se los dio a Francia, en contraprestación por la indemnización de la guerra, pero se quedó sin dinero. ¿Qué hizo Alemania? Se le hizo fácil imprimir los que llamaban los nuevos marcos. Entonces la gente sabía que ese dinero era simplemente que pasaba por una máquina, pero no tenía ningún sustento.
y generó algo que es muy particular, que tal vez con esta imagen vamos culminando nuestra primera sesión. ¿Qué es esto? Pues no se le cree a la moneda y se empiezan a generar estas imágenes. Los niños jugando con unos cubos, estos cubos es dinero, el señor con una carretilla con el dinero, esos cubitos servían, o ese papel servía para todo menos para el tema del dinero, ¿no? Hacían fogatas, jugaban, empapelaban, como lo que se hace con los bolívares fuertes, por ahí uno que encuentra las personas haciendo origami, cosas de ese estilo, no sé, alguna vez los vi en la séptima, en el centro, una gran cantidad de figuritas de origami con bolívares fuertes. Además es una moneda está muy bonita, pero pues que no sirve de nada, vale más como papel que como moneda, suena bastante irónico. Entonces, esto es el resultado de la mayor subida de precios en la historia. Claro, se les hizo fácil, dijeron, no, imitamos esto y eso nos sirve como papel moneda, y mentiras, eso no sirve, la gente sabe de eso y pues el pueblo sabe que es un papel que no tiene ningún sustento, ningún soporte, y simplemente pues generó una subida de inflación que aquí tal vez hay una estadística, no sé si se alcanzan a ver, pero pues absurdamente elevada, absurdamente elevada. Se dice que ha sido la mayor hiperinflación. Pues la de Venezuela creería que hoy en día, creería que de pronto hasta le gana. Además la de Venezuela ya lleva muchos años, la de Alemania fue puntual y en algún momento pues se detuvo cuando de alguna manera, insisto, decimos, oiga, no, es que esa moneda no puede trabajarse, verdaderamente volvemos a los marcos, solo que hay muy poquitos marcos y pues nos volvimos pobres todos, pero sabemos la riqueza y sobre eso podemos construir. De resto es muy complicado y simplemente no va a tener ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces ahí vienen los problemas de la inflación. Muy bien. Listo. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, son las 8:44. Vamos a culminar hasta aquí nuestra primera sesión. El día jueves de la semana entrante continuaríamos. Todavía nos falta una parte allí de la presentación. De pronto pueden tener algunas inquietudes, no sé, o si no me las pueden expresar el día jueves, ¿de acuerdo? Insisto, es importante este entorno porque como que nos va a ayudar a entender un poquito más las cosas. Obviamente, pues, soy consciente que hay una distancia gigantesca, pues, y que pues lo que les estoy metiendo es un poco de cosas, pero pues insisto, de manera lo más sencillo posible, como para que ustedes las vayan aproximando, véanlo como un tema de cultura general, que es importante para poder entender un poco de fenómenos que se dan. A medida que ustedes logren entender qué es una inflación, qué son unos intereses, pues, qué son unos agentes o cuáles son los agentes económicos, pues, insisto, vamos a entender un poquito más la realidad económica, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Muy bien. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe, todo muy claro. Ok. Muy bien. Entonces voy a detener aquí la grabación.